esposo murió. Es un piloto que se estrelló en California y llevaba 7 personas a su cargo. Pero no fue un accidente, esto fue suicidio. Traía una crisis de depresión muy severa y también un grado de bipolaridad 2. Sí, ¿cómo dejas así a un paciente? O sea, con pensamientos de ese estilo. Yo no pensaba que esto iba a acabar tan fatídicamente Pues eres como acabó. psicólogo. Cállense. Si es una profesional, nos enfocamos en lo que es, no en los problemas conyugales, por favor. Estando yo de viaje en Colombia, mataron a mi hermano. Y entonces viene ella a mi casa, se apodera de mi hijo, de mi mercado, de mi familia, de todo lo que hay que hacer en mi casa. Ella no atendía ni a su esposo ni a su niña, yo era la que estaba ahí atendiendo. Claro, porque eres una perra, Nosotros por nos eso. enamoramos, ella me dijo que se iba a divorciar. Llevo 10 años de matrimonio con ella, el que siempre ha sido bajo presión, bajo amenazas. ¿Qué? Doctora, llegó a mi casa más Porque me temprano quiso coger y de encuentro a queja. esta perra, Perra en usted, cuatro, perra es su acostada con mamá. mi marido. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El psicólogo austriaco Sigmund Freud dijo: si fuéramos capaces de comprender las razones para la conducta de otra persona, eso haría que todo tuviera sentido. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, pues aparentemente esto es una cita muy seria del psicólogo Sigmund Freud, el padre de el psicoanálisis. Y vamos a ver cómo se relaciona esta cita al primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Él es el único responsable de esto. Él sabía la profesión de mi esposo y las vidas inocentes que podían morir. Él tenía pensamientos suicidas, pero no tenía la intención de atentar contra su vida ni la de nosotros. Yo cumplía el 100% con el protocolo. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Daniela, estás demandando a Armando. Dime quién es él, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Bueno, vengo demandando a este señor porque es psicólogo de mi marido, que ya es difunto. Quiero exigirle $100,000 porque mi esposo murió. Es un piloto que se estrelló en California y llevaba 7 personas a su cargo. O sea, estaba en un avión privado, ¿no? Así es. Él trabaja precisamente de eso, con aviones privados más chicos. Llevaba 7 personas y se estrelló, pero no fue un accidente, esto fue suicidio. Entonces, mi esposo está en tratamiento con este señor, que es su psicólogo. Él ya llevaba cierto rato con esta persona que sabía perfectamente que él estaba con desórdenes mentales. Y yo no sabía nada, absolutamente nada. Este caso es exactamente similar al caso que ocurrió hace poco en Europa con la línea aérea esta Germanwings. Yo a veces me pregunto si estas noticias causan que otras personas copien el comportamiento de las cosas que vemos en las noticias, o si los seres humanos están todos conectados con este tipo de pensamiento. Uno causa una acción y luego vemos acciones similares. Cuéntame los hechos de cómo ocurrió esta situación, por favor. Pues la verdad es que yo honestamente no sabía nada de estos desórdenes mentales que él tenía. Simplemente un día se me llamó y se me avisó de este accidente, ¿no? La verdad es que pues sí me vi muy afectada, pero a la vez me sentí un poco reconfortada porque sabía que pues había muerto en algo que él amaba, que era pilotear. ¿Cuánto tiempo tú llevabas casada con él? 2 años. 2 años de matrimonio. Desde que te casaste con él ya él era piloto. Sí, exacto. Yo lo conocí pues ya ejerciendo esta profesión. Ok, 2 años de matrimonio. ¿Tenía algún problema tu esposo? Bueno, tenía algún problema porque estaba viendo un psicólogo. Así es. La situación es que yo no sabía que yo no sabía que estaba viendo al psicólogo. O sea, tú no tenías conocimiento alguno de que él estaba viendo un psicólogo. Absolutamente. ¿Tú te enteras cuándo?
Yo me entero justo cuando muere. A la semana, o sea, la semana posterior al accidente se hacen las previas o las investigaciones que se tienen que hacer y en uno de sus portafolios aparecen documentos médicos firmados por este señor donde te dice que tiene depresión Clínica. Exactamente, pero una depresión Ok. fuerte. ¿Y qué síntomas tú le notabas a tu esposo? ¿O le notaste o no le notabas síntomas? Yo nunca le vi nada. Sí, de pronto teníamos, pues él estaba irritable, sí, de pronto teníamos peleas, pero nada fuera de lo común. Bueno, toda causa tiene un Bueno, efecto, pero ¿no? ¿por qué entonces tú consideras que él es responsable, el psicólogo? Porque era la única persona que sabía perfectamente que él tenía una depresión crónica y también bipolaridad y no se lo comentó a nadie, ni a mí ni en donde trabajaba. Yo creo que debe ser como algo importante decírselo a la familia, en una persona que está Doctora, a punto perdón, de yo tengo suicidio y que razones muy tiene poderosas pensamientos para de puede haber, suicidarse. o sea, puede haber un Permíteme, tema por de favor. confidencialidad para el psicólogo también, o sea... Exacto, por supuesto. Claro, pero si estás en una etapa de quererte ya suicidar, creo que es importante que le avises a la familia, de ¿Y a menos. ti no te indicó nunca que se quería suicidar? Jamás. ¿Nunca te habló de que tenía ideas de suicidio? Jamás se me dijo nada, absolutamente nada. Y creo que también es importante que se lo haya avisado a donde trabajaba. Porque no solo dependía su vida, dependía la vida de muchos más. Pero aquí lo que vengo es hacer justicia con este señor que tenía la responsabilidad de avisarnos. Yo cumplí al pie de la letra con todo lo que tengo que hacer como psicólogo y como profesionista. Ok, entonces esa es tu demanda. Así es. Muy bien. Ok, Armando. Entonces ahora vas a responder tú a la demanda. ¿Hace cuánto tiempo? Es que tú eres psicólogo. Así es, doctora. ¿En dónde? ¿En qué país? Aquí en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos. ¿Hace cuántos años estás practicando? Tengo 10 años ya. 10 años de Así estar es. practicando. Así es, doctora. Ok, perfecto. Bueno, pues ¿cómo respondes a la demanda? Pues mire, doctora, bueno, ante todo vengo aquí a limpiar mi nombre porque se me hace de verdad una cosa que no tiene pues ni pies ni cabeza. Yo la verdad soy una persona muy responsable y no me gusta que se me esté acusando de algo que de verdad yo no tengo Esto no ninguna tiene que ver con culpa. responsabilidad, Armando. Totalmente. Esto tiene que ver con la capacidad profesional de un psicólogo de detectar que una persona puede estar en un punto de su vida donde no solamente se puede hacer daño a sí mismo, pero daño a terceros. Por supuesto. Que es precisamente lo que ocurrió aquí. Así que voy a tomar un corto receso. A la vuelta, yo quiero que tú me expliques qué análisis, qué investigación, qué pruebas tú le hiciste a esta persona, hace cuánto tiempo lo estabas viendo, qué eran los temas que tocaba y por qué no consideraste en algún momento que era fundamentalmente imperativo que tú le informaras, no solamente a la familia de este paciente, pero a su empleador, una línea aérea privada, de que este hombre estaba suicida. ¿Me lo dices? Sí, después doctora. del receso. Regresamos enseguida. Traía una crisis de depresión muy severa y también un grado de bipolaridad 2. De que a la tercera sesión me dice, doctor, tengo algo muy importante que comentarle. Mi esposa me fue infiel. Caso cerrado. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado.